trabajando para el Señor. En esta trinchera, evidentemente que trabajamos todo el tiempo con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir y con nuestra propia obediencia hacia el Señor. Vamos a orar para iniciar este tiempo, mis amados hermanos, para que tomen sus lugares bien a gusto y el Señor sea glorificándose en este tiempo. Padre, bendito eres mi Señor Jesús, para ti es la gloria, para ti es la honra, mi Señor amado. Te doy gracias, mi Señor Padre Santo, por permitirnos una vez más, Señor Padre Santo, alabarte, una vez más glorificarte, una vez más a cantarte a ti alabanzas que nacen de nuestro corazón, Señor. Bendice a las personas que dieron tus nacimientos de gracias, Señor, gracias, Padre Santo, y te pido por tus peticiones, Padre Santo, que tú te glorifiques en ellos conforme a tu voluntad, Señor Padre Santo, porque tú eres, Señor Padre Santo, el Señor. Bendito eres mi Señor Jesús, te ruego por aquellos que están lejos, por aquellos que nos están viendo por las redes sociales y que nos van a ver en tiempo diferido, Señor Padre Santo. Te pido, mi Señor amado, Señor, por todo este hermoso pueblo, Señor Padre amado, que fielmente y con la convicción que tiene en su corazón vienen y se presentan como holocausto vivo, Señor Padre Santo, para glorificarte, Padre Santo. Hoy te pido, Señor Padre amado, que tú seas el único, Señor Padre Santo, más importante en este lugar, que mandes ángeles alrededor de todo este lugar, Señor, y nos cubras para la gloria y para la honra tuya, Señor. Aquel que tenga necesidad de un trabajo, necesidad de salud, aquel que tenga una necesidad de diferente índole, Señor Padre Santo, escúchalo, Padre amado. Te ruego, hagas misericordia con él, con ella o con ellos, Señor Padre Santo, y que siempre tu nombre sea glorificado. Todo te lo pido en tu hermoso y santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, glorificando al Señor. Bendito es su nombre. Amén. Aleluya. Pues, amados hermanos, pues nos dimos a la tarea de escuchar un poquito acerca de lo que estaba ocurriendo pues alrededor de este hermoso planeta, porque es un hermoso planeta porque es creación de Dios. Mas hemos visto que la palabra se ha cumplido y estamos también muy, bueno, por lo menos yo me he dado cuenta de que el mundo pues es mundo, ¿verdad? Y que a pesar de que la gente conoce del Señor, constantemente invalidan sus mandamientos, porque así lo dice la palabra: por vuestras tradiciones habéis invalidado mis mandamientos, dice el Señor. Y no son mandamientos gravosos, como cuando en un principio, no sé si recuerdan, mis amados hermanos, lo que fue la ley. En la ley existieron mandamientos, digo, están vigentes, pero no llegan a nosotros, le llegan al pueblo de Israel por motivo de que es el pueblo elegido del Señor por la promesa que es la descendencia de Abraham. Mas llegado nuestro amado Señor Jesús, pues ese vínculo pues se ha modificado, y después de un concilio que se celebró en Jerusalén, pues a nosotros nada más nos afecta cuatro reglas que tenemos que seguir por ser gentiles, ¿sí? Entonces nosotros no estamos bajo la ley judaica, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente uno de los puntos de esos 4 puntos que tenemos que vigilar celosamente, pues el mundo ha tropezado, que es la idolatría, ¿verdad? Esa idolatría que está muy arraigada incluso en
gobiernos, porque los mismos líderes del mundo pues le dan la bienvenida y todo por cuestiones, ellos no se dan cuenta del problema espiritual, pero sí se dan cuenta del beneficio comercial. Entonces es algo que tenemos pues nosotros como luz dentro de las tinieblas, tenemos nosotros la comisión de poder llevar, pues a constantemente promover las buenas costumbres. Y más si vienen de nuestro Señor Jesús, bendito es su nombre. Los voy a invitar, mis amados hermanos, a que abran sus escrituras, si me quieren acompañar en el libro de 1 de Corintios, y nos vamos a ubicar en el capítulo 9. El tema del día de hoy es honrar a Dios. Honra a Dios. ¿Sí? La honra hacia nuestro Señor no es el saber Biblia, que es muy importante, ¿verdad? La honra a nuestro Señor no es pues hacer cosas que para el Señor no tienen mucha importancia, como por ejemplo aportar dinero, bienes materiales, ¿sí? Sino que la honra a Dios va mucho más allá que eso, que sí son importantes, ¿sí? Pero vamos a hablar en específico de un punto que quizás nosotros tenemos que entender, o sea, o comprender, es mejor dicho, qué importancia tiene para el Señor, porque de esta manera nosotros aseguramos y consolidamos la relación que tenemos con Dios. ¿Sí? Esto, hermano, que me apoye con la hermana, no sé, la veo, que necesita ayuda. Bueno, bendito es el Señor. Vamos a leer el capítulo 9 del Santo Nombre de Dios Jesús, y vamos a ver un punto del versículo 14. Pero vamos a leerlo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una carta del apóstol Pablo. Dice así a los Corintios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él está presentando delante de los que le escuchan algo que es muy importante para que justifica lo que es el Señor, lo que es él delante del Señor y delante del pueblo, que es un apóstol. Y un apóstol es una persona que es enviada directamente de nuestro Señor Jesús o de Dios, bendito el Señor. Dice en el versículo 2: si para otros no soy apóstol, porque siempre ha habido gente que no está de acuerdo en lo que se refiere a los ministerios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Entonces lo que el apóstol está presentando al pueblo es como hijo de Dios, porque es un hijo de Dios, qué es lo que él realmente representa para el Señor, ¿sí? Y esto es porque él empezó a entender que él estaba errado desde que conoció al Señor, cuando se le apareció y cuando él recibió la doctrina. Y muchas de las cosas que él tenía las desechó. Más adelante él lo va a comentar. Lo que importa es de que lo que tú eres en este momento delante
el mundo y evidentemente cómo el Señor te respalda por cuanto estás haciendo la obra del Señor. Dice en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Evidentemente, entonces, si pues alguien diría que nosotros somos ministros de Dios por cuanto hemos logrado, mis amados hermanos, por cuanto hemos logrado un resultado para el Señor. Amén. Y el apóstol lo estaba comentando delante de todas las personas que estaban en contra de él. En el versículo 4 entonces empieza, o en el versículo 3 dice, contra los que me acusan esta es mi defensa. Entonces es el resultado de su trabajo. En el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Como personas, pues evidentemente así de como tenemos obligaciones, tenemos derechos. Y él estaba precisamente hablando acerca de lo que también él tenía derecho, porque también es un ser humano. No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana como por mujer, como también los otros apóstoles. Y él agrega, y los hermanos del Señor tenían una hermana por esposa o por mujer. Y Cefas, que bien sabemos que Cefas es Pedro, ¿verdad? Sí, estoy bien, está que me queden por aquí. Era Pedro. Entonces, Pedro era casado, ¿sí? Cefas. Y Pablo, pues evidentemente sabemos, y pues nunca le conocimos que tuviese una mujer como esposa o una hermana como mujer. Dice, y agrega, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Porque incluso en este versículo, mis amados hermanos, en el versículo 6, si lo ponemos a analizar, el trabajar es un derecho que muchos rehuyen en el Evangelio. Él sabemos que históricamente se dedicaba a fabricar tiendas, es como casitas, ¿verdad? Él trabajaba. ¿Por qué? Porque es un derecho que él como apóstol siguió ejerciendo. Por eso es de que hay gente que desafortunadamente contraría el evangelio, la sana doctrina, argumentando que, como más adelante aquí dice que el que trabaje para el evangelio, que iba del evangelio, pues de ahí se quiere agarrar de lo más cómodo, pero no ve el contexto. Por eso, si usted observa, mis amados hermanos, la casa pastoral debería tener el tiempo de ir a visitarlos. Los hermanos evangelistas deberían tener el tiempo de visitarlos. O los hermanos que estamos en comunión deberían visitarlos unos a otros, pero ¿qué sucede? Trabajamos. Porque estamos bajo la responsabilidad de una familia y porque es un mandamiento de Dios el ser proveedores y es un mandamiento de Dios el someternos a lo que las autoridades nos piden. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, Pablo estaba y estuvo argumentando acerca del derecho del trabajo. Y eso le hablaba a los varones, o sea, desafortunadamente, pues las damitas, las hermanas trabajan. En realidad, pues tendría que ser el varón, ¿verdad? Pero en este tiempo, pues ya es más difícil. Ahora dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Que luchaba por sus ganancias, es lo que trata de decir. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Una palabra que se entiende, una pregunta que se entiende. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto
solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, como persona, él lo plantea. Pero, amados hermanos, también está en la ley. ¿Sí? Por eso le hablaba de que nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades. Ahora dice aquí, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y él pues obviamente da la respuesta que es por nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Pues por nosotros se escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. O sea, son cuestiones de que nosotros, al ser personas que producimos, porque producimos, mis amados hermanos, producimos una utilidad por nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos también la posibilidad de ayudar y de aportar. ¿Sí? Este tema es un poco es muy extenso, pero vamos a tocar un poquito, porque estoy tratando de guiaros al compromiso que tenemos nosotros para con el Señor. No para con el hermano ni por nada, sino para con el Señor, en el sentido de que todo del Señor. Y como cada servicio hablamos acerca de las ofrendas, de los diezmos, o sea, va por ese lado, ¿sí? Y estaba escuchando a unas personas hablar de este tema, y en cierto sentido, pues hay razón en lo que hablan, porque cuando nosotros vamos a la historia, las aportaciones o los diezmos que ellos llaman, nunca fueron en dinero, fueron en especie. Pero cuando era difícil, por ejemplo, trasladar los bienes al lugar donde se adoraba o donde se entregaba el diezmo, pues ellos lo que hacían era vendían el diezmo, o sea, la parte proporcional, y ahora sí, los dineros se trasladaban más fácilmente para el lugar donde ellos tenían que entregar pues esa aportación. Pero en un principio no fue así. Ahora, dice aquí en el versículo 11, si nosotros sembrásemos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cegaremos de vosotros lo material. Amén, dice. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. ¿Sí? Entonces ellos se justifican, el apóstol Pablo se justificaba por cuanto los resultados de su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son enviados de Dios. ¿Sí? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y más adelante va a decir cuál es. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que les sirven del altar participan? Sí, o sea, eso es lo que sucede normalmente. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que iban del Evangelio, ¿sí? Y es ahí donde muchas personas que anuncian el Evangelio se detienen. No, hay que ver todo lo que más lleva. Entonces, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y es que es muy común, mis amados hermanos, bendito es el Señor, que existan lugares en donde se aprovechan de este beneficio. Y es desagradable porque son almas que se diluyen dentro de
ante la presencia del Señor, ¿sí? Y es que empiezan a haber conflictos y empieza entonces a haber una confusión tan grande que el amor de esas almas, de los que dirigen la congregación, se desvía y ya no es el amor a Cristo, sino que es el amor a lo que recibe. ¿Cuántos ejemplos no tenemos, amados hermanos? Recuerden lo que aconteció en la pandemia. Cuando levantaban los videos, esas personas que yo les voy a decir, pues, que dirigían iglesias, y les mandaban el número de cuenta para que por favor les depositaran a estas personas porque no tenían sustento, ¿sí? Entonces, ya no estaban viendo por la necesidad, por el deseo de agradar a Dios, sino porque sus alacenas se estaban vaciando. Y pues estaba mirando simplemente pues ya otro objetivo. Dice aquí más adelante, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces empieza el apóstol Pablo a determinar que el hecho de que nosotros anunciemos las buenas nuevas es que lo hacemos porque amamos hacerlo. ¿Sí? Y si lo hiciéramos en contra de nuestra voluntad, entonces tenemos que pagar un precio, y ese precio es que aunque sea en contra de nuestra voluntad, tenemos que cumplir con el mandamiento puesto por el Señor. Y dice aquí, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pues ese es lo que está complementando el apóstol. ¿Cuál pues es mi galardón? Y esta es la respuesta, precisamente que muchos de nosotros, pues, gloria a Dios que entendemos, pero hay quienes necesitan recordarlo, ¿verdad? Dice que, ¿cuál es mi galardón? Pues mi galardón, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque es un derecho el que nosotros podamos obtener una utilidad de un trabajo, pero en el caso del apóstol Pablo está determinando que si lo que recibió de gracia, o sea, como regalo, pues él también tiene que darlo como regalo. Y desafortunadamente es como cuando hay, por ejemplo, hay una noticia de un beneficio sobre algo en X actividad. Pues recibe su comisión para poder decirles qué tienen que hacer o qué deben de hacer para obtener ese beneficio. En el caso del Evangelio, nosotros no cobramos. Nosotros no nos interesa que nos paguen. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor al Señor. Y esa es una manera de honrar a Cristo, honrar a Dios. Por eso es que el tema es de honra a Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que el Señor pues ha determinado para nosotros, bendito es el Señor. Y de esta manera, mis amados hermanos, podemos entender que así como nosotros hablamos del Evangelio, también como hablamos de los compromisos acerca de las aportaciones, estamos hablando también de que son cosas que van complementadas una con otra, ¿sí? Cuando vamos a pasar, por favor, mis amados hermanos, al libro de Génesis, al capítulo 28. Al capítulo 28 del libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 28, al versículo 22.
En esta parte de aquí, mismos hermanos, nos habla acerca de algo que no está dentro de la ley, porque que fue mucho antes de la ley. Cuando estas personas empezaron a hablar acerca de que el diezmo era para sustentar en el pueblo de Israel a la tribu de Leví, porque el pueblo de Leví no había recibido heredad, sino que la heredad de ellos es el Señor. Entonces ellos tenían que recibir un sustento de las otras tribus de Israel. Pero entonces es lo que le comentaba acerca de los diezmos que eran en especie y se los entregaban para sustentar ese pueblo, que se dedicaba precisamente al servicio de Dios. Ese mismo concepto empezó a tomarse como ley, como regla, pues. Pero en realidad aquí en este versículo habla de cuando Jacob durmió en cierto lugar, ¿sí? Y el área en donde él vivía, en donde él estuvo, se llamaba eh, Betel. Y dice, aunque Luz era el camino, era el nombre de la ciudad primero, dice, porque ahí se edificó ese lugar, dice que en el 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Entonces, el compromiso que existe de cualquier persona que tenga un vínculo con Cristo, que tenga un vínculo con Dios, es el de devolverle al Señor parte de lo que ha recibido. Muchas veces es muy difícil, mis amados hermanos, dada que hay veces que pasamos por unas situaciones económicas muy difíciles. Sí, hay la redundancia. Pero si nosotros volvemos al libro de Lucas, donde habla la viuda pobre, que echó allí 2 blancas, y lo que dice nuestro amado Señor es que ella dio todo el sustento que tenía, y lo más probable es que el Señor la bendiga. ¿Sí? Entonces, hay muchos argumentos en la palabra y fuera de la palabra en el mundo acerca de esta parte que es una acción que hacemos para mantener vivo el lugar en donde nos congregamos quizás o mantenemos vivo pues nuestro compromiso con el Señor. Y hay mucha gente que no lo entiende. Mas hay algo que debemos de comprender ciertamente, mis amados hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. ¿Sí? Así como Jacob habló al Señor en cierto lugar y le dijo que si esta piedra que él puso, que será casa de Dios, y todo lo que le diera a él, el diezmo apartará para el Señor. O sea, también nosotros lo hacemos. ¿Sí? Y no es ley, sino que es un compromiso con el Señor. Por eso es de que en la manera en como nosotros vayamos siendo prosperados, pues también nosotros tenemos que entender que no estamos haciendo una aportación para el hombre, ¿sí? Porque incluso tenemos el temor de Dios, y en el temor de Dios no podemos mal utilizar pues, los recursos, ¿sí? Ahora, vamos a pasar, amados hermanos, al libro de Lucas,
en el capítulo 20. ¿Sí? Si me acompañan en el libro de Lucas, capítulo 20. Ya está, bendito es el Señor. Y Lucas como científico en esa época, porque era doctor, él desde un principio le comentó a su hermano que él escribió todo esto a Teófilo diligentemente, porque todo lo que escribió él es ciertísimo, o sea, no hay error porque él investigó acerca de todo esto. Y como él estuvo con el hermano Pablo, que era el doctor de nuestro apóstol Pablo, él de primera fuente supo, ¿no? Y por eso lo plasmó para que viese Teófilo las cosas. Dice así: entonces les dijo, dice el Señor, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiene un contexto esto, porque estaban tentando al maestro acerca pues, de dar a lo que es al gobierno, ¿no? Y de que estaba él haciendo mal uso pues, de la ley. Aquí vamos a leer a partir del 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hasta eso que muy elocuentes. ¿No es lícito dar tributo? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y es lo que sucede actualmente. O sea, ustedes se preguntarán, ¿es legal que nos quiten impuestos o no? Pues lo que trabajamos nosotros, pero todo tiene un porqué. Pero a veces que los impuestos son excesivos, desafortunadamente. Pero lo hacemos y hasta eso ya estamos acostumbrados. Pero en este caso aquí lo querían poner una trampa al Señor. Y dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Saben que César así se le nombraba pues al rey. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y evidentemente y no pudieron sorprenderle palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y es que es así. Por eso es de que nosotros cuando nos desprendemos de algo que Dios nos dio, no tenemos pérdida. Es lo que el Señor me ha dado para que yo lo comprenda y compartir este mensaje. ¿Sí? El diezmo no está bajo la ley. El diezmo es algo que desde Jacob inició por amor al Señor, porque incluso Jacob decía que si lo prosperaba el Señor, entonces él se convertiría al Señor. O sea que no estaba ni convertido Jacob, pero es descendencia del linaje de Abraham. Creo que Jacob es de Isaac, ¿verdad? Hijo de Isaac. No, Jacob es Israel, perdón. Israel, ¿verdad? Le cambió el nombre de. Bueno, entonces, el mensaje, amados hermanos, en este caso es que nosotros tenemos que honrar al Señor también en esta parte. Nosotros somos pocos aquí en la congregación, pero por fe vamos a ser muchos, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a dar el buen ejemplo
y no para demostrar al mundo que, que somos de lo mejor, porque todos fallamos. O sea, va a haber momentos en que no, bueno, nuestra mala administración quizás nos alcance, ¿verdad? Pero sí es el hecho de dar testimonio de que le creemos a Cristo, ¿sí? Le creemos a lo que está escrito y, y no cometemos el error que muchos hacen. Por ejemplo, hay un conocido ahí, y que se congrega en cierto lugar, pero para un requisito para ya ser congregante de ese lugar, y ya está establecido entre ellos, es de que de su nómina, ¿cómo se le dice cuando automáticamente le descuentan de su nómina? Hay una palabra ahí que no recuerdo. Sí, haga de cuenta que recibe su nómina y el banco automáticamente le quita el 10% de lo que él ganó y se va directamente a la cuenta de la iglesia. O sea, es algo tremendo, hermanos, porque ellos lo hacen no por fe, sino por obligación, ¿no? O porque no les queda de otra, o porque quieren continuar, o creen que están en el evangelio correcto, ¿sí? Entonces, viendo la situación de esta manera, cuando me comentó esto, pues bueno, se me hizo muy extraño esa manera de trabajar, pero en realidad es más que nada ya cuando las organizaciones se empiezan a dejar una gran cantidad de dinero y ya su enfoque no es la fe, y no es el mismo valor que las monedas pueden dar. Y bien, vamos a pasar a Hechos en el capítulo 5. Los invito a que hagamos el libro de Hechos, el capítulo 5. Yo creo, tal vez de Romanos, a ver qué está hecho. Hechos, capítulo 5. Bendito es el Señor. Bien. Y va a ser en el versículo 29. Bien. Dice así en el nombre de Jesús, bendito es el Señor. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando, amados hermanos, estamos en ciertas condiciones donde nosotros tenemos que tomar una decisión acerca de qué vamos a hacer acerca del evangelio, porque ellos eran perseguidos, Pedro y Juan, y ellos fueron encerrados porque predicaban en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el gobierno decía, no prediques en ese nombre, no enseñes en ese nombre, porque ellos sentían peligro. ¿Sí? Sentían peligro porque estaban en contra, o sea, de los intereses del gobierno. Entonces les prohibieron que hablasen y enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Entonces, así como como el tema de que nosotros recibimos del Señor bienes materiales, ellos han recibido bienes espirituales. Y al recibir bienes espirituales, pues están haciendo lo que el Señor les pide, compartir lo que el Señor les ha dado. Entonces, por eso hicieron ese cuestionamiento. O sea, tenemos que hacerle más caso a Dios que a los hombres, porque eso es una honra que ellos hacen al Señor, ¿sí? Y de esta manera, pues, los volvieron a reprender, los volvieron a apresar, pero esta vez fue sin violencia, porque le temían que el pueblo los apedreara. Pues ya ven que
que muchos se convirtieron a Cristo, bendito es el Señor. Y, y pues ellos llegaron se reunieron en concilio y alguien por ahí dijo, déjalos que sigan haciendo su trabajo, porque si esto viene de Dios, o sea, aunque tú los quites, o sea, esto va a seguir, y si no es de Dios, solito va a desaparecer. ¿Sí? Entonces la gloria es para el Señor porque el Señor se glorificó de esa manera con ellos. Entonces, quiere decir que todo lo que tú hagas para el Señor, en un compromiso con el Señor te va a bendecir. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de general. Puede ser material, puede ser espiritual, ¿sí? Puede ser tu misma salvación, ¿sí? Y esa es una de las cosas que podemos nosotros gloriarnos, pero con el Señor. No para ser vistos, sino con el Señor. Finalmente, mis amados, les pido que hablan en primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Como digo, este tema es muy extenso y solamente pues vamos a hablar de estos puntos pequeños, que igual son para mí, considero, son muy importantes porque hablan acerca de temas muy importantes, básicos, pero muy importantes y que no podemos olvidar y que justifican, mis amados hermanos, por qué la iglesia camina como camina actualmente, ¿sí? Cómo nosotros siendo, ahora sí que aunque seamos hijos, o sea, seamos parte de la iglesia, pues también hay visita que vuelca su corazón al Señor, ¿sí? Dice aquí en el capítulo 2, vamos a ir al versículo 13 y 17, 13 al 17. Dice así. Vamos a partir del 11. A partir del 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso es muy cierto, mis amados hermanos. Muchas veces lo digo pues porque lo hemos experimentado, yo creo que todos hemos experimentado, que hay cosas que nosotros batallamos porque están en nuestra humanidad, pero es parte de que nosotros tenemos que vivir como siervos de Dios. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por eso es que no participamos nosotros en asuntos del mundo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y eso es lo que hace la iglesia en la verdad del Evangelio. Ya a los gobernadores como por ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y hay gente que critica muchas veces que por qué la iglesia camina así o así. El Señor lo pide. Como libres, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces dice más adelante, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Y quién es el rey? Señor Jesús. En el versículo 16, como libres, porque somos libres, amados hermanos. Pero nosotros no somos libres para hacer libertinaje, sino somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y hay quienes no han comprendido esa libertad. Por eso los vemos, ahora sí que por las redes sociales, iglesias que están pues, con un número de fieles,
y con sus líderes haciendo barbaridad y media. ¿Por qué? Porque desconocen la voluntad de Dios y están haciendo únicamente lo que sus deseos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pues invito a mi amada hermana Olivia que me acompañe, mi hermana Karina, bendito Señor. El honrar al Señor, mis amados hermanos, no es otra cosa más que hacer su voluntad. Y la voluntad de Él siempre es hacer lo bueno. Y lo bueno es según lo que Él apruebe, no lo que apruebe uno. La palabra está escrita de manera que nosotros lo podamos comprender. Como les digo, es muy extensa, pero lo importante de todo es de que la relación que nosotros tengamos con el Señor, aunque sea en tu humildad o en tu abundancia, prestes oídos a lo que el Señor dice, porque esta relación con Dios no es bajo ley, es bajo fe. Nosotros hacemos y nos reunimos aquí porque no venimos por miedo, sino venimos por amor al Señor. Y constantemente, aunque estemos solitos, continuamos viniendo. ¿Por qué? Porque el Rey así lo ha pedido. Y queremos nosotros seguir honrándole aquí y después, al partir, allá con Él. ¿Sí? Bendito Señor, y pues para bendecir a toda nuestra tierra, y cuando hablo de tierra es nuestras familias. ¿Sí? La gloria es para el Señor y la gloria siempre será para Él. El altar está abierto, mis amados hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios nos lo bendiga, mis amados hermanos. Aleluya.